Bienvenido, Jaime, a El Buen Librero. Es un gusto para mí poder entrevistarte. De una manera u otra me siento cómplice también de ser también un lector por gusto, ¿no? Cuéntame un poco cómo es que nace Lee por gusto, ¿no? Nació en noviembre de 2010 por una razón, eh, digamos, ¿no? De sentimientos encontrados sobre el inicio del blog, porque empezó cuando desapareció la página de Cultura de Perú 21, edición impresa. Yo trabajaba en el periódico, como bien sabes, y en ese momento decidieron pues suprimir la página de Cultura, que salía todos los días, dejar solamente para los sábados una página de arte, donde solamente se tomaba en cuenta las artes plásticas. Y fue así que se me ocurrió hacer pues algo para que el contenido literario no se pierda. Porque justo antes de que desaparezca la página, yo colaboraba pues con la página de Cultura, cuando estaba en la web de Perú 21, e hice un artículo sobre un libro que hizo Maribel de Paz sobre Watanabe, sobre José Watanabe. Entonces ya no iba a haber más de eso. Entonces decía, pues si no va a haber ningún espacio, hay que hacerlo pues en la web. Y ahí se me ocurrió crear la página. Que era un blog interno de Perú 21, Sí, ¿no? uno de tantos Claro. que hasta ahora hay, ¿no? En realidad no hubo ninguna objeción. Yo les propuse crear el blog y me dijeron, ah, bueno, quieres hacerlo, pero ojo, tú sabes que esto de aquí no tiene que chocar con tu trabajo del periódico. Así que lo haces, pero que no sea pretexto para dejar de hacer el quehacer del periódico, ¿no? Claro, pero el blog empezó a hablar por sí mismo, ¿no? El blog alcanzó cierta autonomía de Perú 21, ¿puede ser así? Sí, bueno, fue un proceso lento, tengo que confesarlo, porque yo lo empecé en noviembre de 2010 y en 2011 lo seguí muy intermitentemente, porque aún había una página de arte que salía los sábados. Entonces en mi día libre, todos mis días libres, uno de ellos le dedicaba a adelantar esa página de arte y otro al blog. Y al principio era muy difícil. Tú quizás también has experimentado eso, explicarse de qué se trata, ¿no? Claro. Soy fulano de tal, mi página es esta, trabajo para Perú 21, que no es para el periódico. Claro. No, entonces al principio te la hacían larga. Pero después, poco a poco, digo, bueno, esto de acá también requiere mucha paciencia, persistencia. Y es hacerse un espacio en la web también, Sí. ¿no? O sea, que no es fácil, pues, o sea, porque empieza desde cero. Exacto. Y sabes que al hacerte una reseña, pues hay 20 que la han hecho. Tu reseña tiene que tener un punto diferencial respecto a las otras, ¿no? Sí, y es una cuestión de persistencia, mucha persistencia, porque muchos blogs aparecieron cuando hubo el boom de blogs en 2005, en 2006, y se actualizaron por un buen tiempo y se quedaron, ¿no? Ahora, Lee por gusto ha ido en Perú 21 hasta hace poco, Sí, hasta relativamente hace poco, ¿no? sí. Nunca me quedó claro, o sea, y era algo que tenía que preguntarlo, No te preocupes. era algo que tenía que preguntar, no se me podía escapar la pregunta. ¿Qué pasó? O sea, porque yo entiendo y por el contexto que se dio, o sea, y asumí que fue una canallada, eh, un atropello, que creo que no soy el único que sintió eso, sino varios, no solamente blogueros, sino intelectuales, escritores que se opusieron fuertemente a lo que estaba haciendo Martha Meyer. ¿Tiene que ver con eso? Explícame un poco el contexto. Sí, yo en un momento cuando ocurrió eso traté de ser cauto para que todavía tenía que quedarme un tiempo, un mes allí, pero la palabra es muy simple, ¿no? Lo que ocurrió fue una censura. Se censuró el blog porque y de la manera más absurda, lamentablemente, porque yo redacté un post sobre el día inaugural de la Feria del Libro, la última Feria del Libro de Lima, en el que en un párrafo hablaba del clima previo al inicio de la feria. Mencionaba que antes de que empiece esta feria ya tenía problemas y ya tenía críticas. Mencionaba ahí el precio de la entrada de 4 soles, el homenaje a Martha Meyer. Esa frase y ponerla como comillas homenaje fue mi pecado, porque yo puse homenaje porque la Cámara Homenaje Peruana del entre Libro, comillas. la Cámara Peruana del Libro lo Claro. denominó homenaje. Claro. Entonces parece que se interpretó pues como burla. En realidad lo que yo estaba era citando a la Cámara. Y en un post de la conferencia de prensa de la Cámara Peruana del Libro, ellos pusieron. Y yo que era además netamente informativo, o sea, no era Sí. ni siquiera, tenía un sesgo como para decir esto está pasando y me Yo parece no- mal, tal cosa. Yo no opiné, o sea, yo dije, bueno, ¿cómo se hace un homenaje a esta señora Fujimorista? No opiné. Reseñé un problema. Ujú. Un problema que hubo antes de que empiece la feria.
eso ocurrió ese viernes que empezó la feria. Yo redacté ese post tan entusiastamente, porque yo pude haberlo hecho un sábado, un domingo, pero dije, no, la feria empezó el viernes, voy a mi casa antes de volver a la feria, a la conferencia de Eduardo Lalo. Voy a ir a mi casa un rato porque no tenía la comodidad de hacerlo en la misma feria. Volví a mi casa, redacté ese post, a las 5 de la tarde estaba de ese viernes. Al día siguiente, sábado, ocurrió el problema. Que, o sea, que creo que tú posteaste en el blog, están habiendo problemas, en el Sí. fanpage, perdón, o sea, que están habiendo problemas, no puedo subir material, pero ya el lunes seguramente se arregla, y el lunes es donde explota todo, ¿no? Claro, en realidad, yo el sábado, que ocurre esto el sábado en la tarde, me dicen pues que tengo que eliminar ese post. Esa era la primera indicación, fue indicación del director de Perú 21. Y yo estaba en la calle, entonces dije, bueno, estoy justo almorzando porque tengo que volver a la feria en la tarde. Y me dijeron, bueno, ya. Entonces, bueno, en una hora regreso a almorzarlo y lo corrijo, ¿no? Yo pensaba, bueno, ya seguro que ese párrafo ya sé que es el que ha generado esto. Pero nuevamente me llamaron por teléfono y me dijeron que en realidad ya la orden era hacerlo ya. Entonces tuve que pedir a un amigo que estaba en el periódico, darle mi contraseña, el acceso al blog, para que me haga ese favor de borrar, ¿no? Yo le digo, borra, pero haz una copia para yo más tarde, modificar seguro el párrafo en cuestión, y ya, para no autocensurarme del todo, porque ya había una pequeña censura allí mismo, ¿no? Y después mi amigo me avisa que cuando ya hizo esa operación, es decir, eliminar el post, ya no se podía ver el blog. Entonces me dice, tu página no se puede ver. Así le digo, pero no será un problema en general. No, se pueden ver los demás blogs, el blog A, B, C se puede ver, el tuyo no. Y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, algo pintaba feo ya. Sí, yo ya estaba, pues dije, qué manera tan absurda, porque ocurrió un día antes del homenaje a Marta Meyer, que al final se hizo en privado, porque había pues alguna intención de hacer una protesta, ¿no? Que al final se hizo en privado. Hubo muchos dañados, o sea, no solamente tú, bueno, a Faberón creo que le censuraron la cuenta, a Diego Treyes no le pidieron, le impidieron firmar, ¿no? O sea, fue fue como una especie de cadena de naipes, ¿no? Claro, y yo, que se cayó. Lo curioso es que yo tengo la sensación como si yo fuera esa persona que estaba caminando en la calle y le cayó una bala perdida. Porque como bien tú has dicho, ¿sabes? Yo no opiné, yo reseñé un problema. Yo leí el post y dije, ¿qué problema hay con esto, no? Sí, yo di cuenta de algo, o sea, porque los periodistas reseñamos y no podemos tapar parte de la realidad con una mano. Claro. ¿No? Eso existe. Ya lo más temerario de mi parte, osado, seguro hubiera sido criticar, ¿no? Claro. Pero claro, seguro que también ahí se objeta que mencionaba pues que la cámara tuvo malos reflejos porque no aclaró eso a tiempo y que en todo caso debió decir que era un homenaje al dominical y asunto solucionado, ¿no? Supongo que eso también ha sido un problema, pero mira, ya ha pasado varios días del asunto y bueno, como te dije, se trató de una censura, ¿no? Lamentable. A todas luces, y yo lo firmo. Pasando a temas más felices, cuéntame qué novedades hay con esta nueva web de Lee por Gusto, ¿no? Que ya has recuperado material que te habían que se había perdido. Que se había perdido prácticamente, ¿no? Eso en realidad lo que más me molestó y motivó que yo renunciara. Eso sí es lo que me molestó muchísimo, que todo un trabajo de 3 años fuera al agua. Entonces yo quería recuperar eso. Entonces yo quería convencer, pedí, o sea, mi intención fue pedir que se restituya el blog porque había material ahí que yo había hecho, trabajado por mi cuenta, ¿no? Fui por mi cuenta a la Feria del Libro Buenos Aires el año pasado, este año la de Bogotá. Entonces pedía recuperar eso, pero no se me hizo caso. Y felizmente podía, con ayuda pues de una amiga y googleando un montón, pudimos recuperar el material anterior. Que estaba en WordPress, creo. Inicialmente, o sea, porque de un día para otro, o sea, pasó cuestión de una semana, y lanzas primero un blog en WordPress, sí, con parte del material ya recuperado. Y luego ya al mes siguiente nace la web, ¿no? Que es leeporgusto.com. Claro, en realidad el dominio yo lo compré pues al día siguiente que ya la página no estaba, ya estaba un poco previendo. Yo manejaba pues ese escenario, que no iba a volver el blog, como pasó efectivamente. Entonces dije, mejor me pongo mosca, tomo precaución, compro el dominio
y después registrar el nombre, ¿no? Porque en realidad el nombre fue creación mía, fue un juego de palabras, ¿no? Como te decía, pues esto hasta ahora, ¿no? A mí no me genera ningún ingreso el blog, por cierto. Al contrario, me genera egresos. No, yo mismo. Y lo hago con gusto, ¿no? Quizás por eso no me lamento y lo tomo como algo de broma, pues, ¿no? Porque o sea, a mí me gusta hacerlo. Entonces, si yo he ido en mis vacaciones pues, a conocer otras ferias y otros países de paso, ha sido también por interés personal. Creo que esa ha sido una gran motivación también para seguir con el Pero, blog. o sea, ¿hay novedades con respecto a ese material que ya se recuperó? O sea, ¿has innovado en algo? Sí, lo que yo ahora pues estoy dándole un enfoque a este nuevo sitio es de un blog a tener una forma, la apariencia de una web. Porque hay un menú de navegación en el que aparecen secciones, las secciones de entrevistas, de los artículos, de las reseñas, de las noticias, de los eventos que hay. Y en un recuadro se puede ver el video pues, del día o de la semana. Y bueno, eso es lo que quería yo aprovechar, que en un blog, en medio de otros blogs, como pasaba en Perú 21, no tenía una personalidad propia porque era una lista de blogs, ¿no? Entonces cada vez si yo actualizaba, el último post sí se veía en el home de Perú 21. Mientras no actualizara, se perdía un poco, ¿no? Y a veces habían otros blogs que actualizaban permanentemente y lo del e-producto se Es iba un poco de perdiendo. la estética que atañe a casi todos los blogs, ¿no? O sea, la actualización es vital para estar siempre en la palestra y que te vean, ¿no? Sí, es muy importante. A veces es estresante porque dices, no, hoy quiero descansar, pero no, si no he actualizado hace 3 días, ¿qué estoy haciendo? No, tengo que Uno se actualizar. vuelve un poco esclavo de blogs también. Sí, sí, tienes que hacerlo porque en realidad, bueno, así como tú dices que hay mucho que leer, como es muy cierto, hay mucho de ahí que hacer, que postear, ¿no? Que ver. Se podría hacer, lo que falta a veces siempre es tiempo, ¿no? Y quería hacerte la que va a ser ya la última pregunta de esta entrevista, que ha estado bastante amena, dicho sea de paso. ¿Cuáles son los planes que tienes a futuro? Los planes. Yo, bueno, a futuro, yo aspiro a recolocarme laboralmente. Creo que eso va a ser vital para poder mantener la página. Ahora pues he estado abocado a promover el nuevo sitio porque mi temor era que a algunos no les quedara claro que la página seguía, que de repente iban a Perú 21 y buscaban el sitio y decían, ya no existe. Bueno, como tantos blogs que se dejan de actualizar, ya bueno, se habrán cansado de actualizar. Entonces me aboqué a eso. Lo segundo, sigo pensando en insistir en mantener el blog. Quizás es más fácil decir, bueno, hasta acá nomás, ya me cansé, pero como el contenido es sobre literatura, y a mí la literatura me gusta mucho, me interesa mucho, va a ser difícil pues que me desentienda del asunto, ¿no? Un pajarito como los de Maduro, Ah, que vuelan siempre, me contó que estabas escribiendo una novela y que no la has llegado a terminar, que la has estado prolongando y pateando año tras año. ¿Tienes sí. planes para finalmente terminarla y publicarla? Yo, o sea, lo de publicarla, quisiera pensarla en función siempre de que cuando esté terminada. Yo me encontré con una historia familiar hace 2 años porque mis abuelos eran cusqueños y encontré en una visita a Chinchero, por una de esas casualidades, que un antepasado mío era o sería de Mateo Pumacahua. Entonces, por un asunto familiar, porque mi abuelo se alteró el orden de los apellidos, porque él era Pumayali Cabrera, se cambió porque su papá pues era alcohólico, lo golpeaba, ¿no? Entonces, al final se cambió a Cabrera, Pumayali. Entonces, por eso soy Cabrera, debería ser Pumayali. Y en Chinchero me contaron pues que los Pumayali que hay allí, porque hay varios Pumayali en Chinchero, eran en realidad Pumacahua y que se cambiaron el apellido, cambiaron el término del apellido porque después de que se sublevó Pumacahua contra la corona y que exhibieron pues su cabeza, la gente se sentía como que era una ofensa, ¿no? Lo que había hecho este Mateo Pumacahua, y por vergüenza se cambiaron de Pumacahua a Pumayali. Entonces me quedó dando vueltas esa historia. Yo no le hice mucho caso porque me pasó en 2011.
Después dije, de acá se puede hacer algo. Y empecé a investigar, fui a la Biblioteca Nacional a buscar libros, había un libro sobre Pumacahua, encontré muchas cosas interesantes. Y ahí nació esa idea, digo, si acá se puede hacer algo. Ahora yo no lo tenía primero definido muy bien qué, si un reportaje, una crónica larga o una novela. Leí este libro de Fouquet, Missing, entonces dije, bueno, se puede jugar un poco con eso. Lo que en la historia no se pueda complementar, podría ir la ficción. Y después hace poco en el Festival de la Católica se proyectó un documental, las historias que contamos de una canadiense, sobre una historia familiar. Entonces ahí empecé a tener más ideas. Y yo empecé a escribir algo, pero siempre encontraba pues pretextos o había en realidad cosas que iban en contra para poder dedicarme solo a eso, ¿no? Ahora que lo has mencionado, quisiera aprovechar, bueno, esta para laboral para algo productivo también. Y sería bueno. Sería bueno Porque es una historia que promete, ¿eh? O sea, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de estructura, ¿no? Sí, pues porque como te digo, me la encontré de casualidad y dije, no, y me persiguió cuando tienes una idea así en la cabeza, porque esto yo como te digo, bueno, yo fui de turista a Cusco, visité de casualidad el pueblo de mis abuelos que existe en Guayabamba, estaba un tío abuelo ahí de casualidad porque no coordiné nada, yo iba a Cusco de vacaciones con mi novia, ocurrieron una serie de cosas que mi novia no pudo ir a Cusco, yo estuve con mi familia y se me ocurrió, se vino a mí esa historia. Bueno, Jaime, ha sido un gusto poder charlar contigo, te agradezco por haber accedido a esta entrevista. A ti te agradezco, Gianfranco, mucho el tiempo. Muchísimas gracias.